Ya. Buenas noches, compañeros. Hoy nos toca hablar sobre un tema muy, mm, ¿cómo se puede decir? No sé, tiene bastantes adjetivos. Relevante, eh, que se mantiene en el tiempo, es una discusión interdisciplinaria, ¿no? Como muchos de los temas que hemos tocado en estas capacitaciones. Y polémico también. Es un tema muy polémico, porque hay frases eh, este, muy famosas y muy peyorativas, muy desconectadas, que se desprenden, ¿no? De esta problemática, que ya mencionaré, ¿no? En la mitad de la exposición seguramente, o al final. Pero ya ustedes más o menos pueden saber a qué me refiero, a cuál de esas frases me refiero. El tema es las aspiraciones que tienen los estudiantes eh, a lo largo de su educación básica regular. Se hizo un estudio eh, en los años en los que más o menos personas de nuestra edad, nosotros, de 2002 hasta 2016, eran estudiantes y se este, midieron sus aspiraciones, ¿no? ¿Qué querían ser cuando ellos sean grandes? La pregunta del millón. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y bueno, en conclusión, ¿no? O sorpresa, los chicos conforme crecían se iban golpeando con la realidad, ¿no? De que lo que querían ser cuando eran niños no lo podían o no lo iban a poder realizar o iba a ser muy difícil realizarlo y por lo tanto optaban por otras opciones, ¿no? ¿Qué tipo de perfil o qué perfil más específicamente, ¿no? Tenían estos niños que se desencantaban del ámbito académico, profesional, laboral, que eran niños de hogares pobres, ¿no? Con pocas oportunidades. Y ya, pues, de eso vamos a hablar hoy. A ver, siguiente. Un ratito voy a agrandar acá. Ya, ahora sí. Bueno, a modo de introducción, zanjamos algunos conceptos, como metas académicas, por ejemplo, que es lo que el estudiante, a lo que el estudiante aspira, ¿no? A hacer, a lo que el estudiante, eh, ¿cómo se puede decir? A lo que quiere llegar en cuestión de estudios, posteriormente con una línea laboral, ¿no? Laboral profesional. Este, Nosotros cuando somos niños, ¿no? Sí es, ¿qué se puede decir? Válido, porque la sociedad nos empuja a eso, a fantasear quizás, ¿no? No a planificar de manera detallada lo que vamos a hacer. Y respondemos cosas que son muy eh, fantasiosas, ¿no? Yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, quiero ser policía, quiero ser astronauta, o quiero ser ingeniero, ¿no? Pero no tenemos ni idea de qué cosas implican eh, ese, ese tipo de respuestas. Entonces, a eso es lo que se refiere con metas académicas o con aspiraciones, perdón, aspiraciones educativas. Eh, Conforme pasa la edad, entonces uno va pisando tierra, ¿no? Y estas aspiraciones van cambiando. Eso es lo que mide, esto es lo que recopila en una población específica de jóvenes, niños y jóvenes, este estudio. La metodología es longitudinal, entonces no es que se hayan comparado poblaciones diferentes o muestras diferentes, sino que la misma población a lo largo del tiempo, a lo largo de casi 3 lustros, ¿no? Casi 15 años. Entonces, entonces sí, me parece que arroja unos resultados interesantes, ¿no? Y un poco obvios también, si es que se quiere ver en perspectiva lo que significa ser profesional en nuestro país, parece un poco obvio.
A ver, los objetivos del estudio eran ver cómo evolucionaban estas aspiraciones en niños y adolescentes a lo largo de los años, cómo iban cambiando según ellos iban creciendo, iban alcanzando un nivel más arriba en su educación básica regular. Y una de las conclusiones, ¿no? O bueno, una de las variables que se llegó a encontrar que mediaba bastante en cómo se llegaban a cumplir, realizar estas aspiraciones, era la riqueza familiar, ¿no? El capital económico que tenía la familia. Y las experiencias escolares negativas, más específicamente, ¿no? Ahí dice las experiencias escolares, pero las negativas son las que terminan afectando mucho más, ¿no? Más que las positivas, eh, trayendo buenos resultados, afectan más las negativas, trayendo malos resultados, ¿no? O sea, no se puede esperar el mismo efecto a la inversa. Es más perjudicial, por eso les digo. Y experiencias negativas como sacar malas notas, no tener motivación para ir al colegio, repetir de grado, ¿no? Etcétera. Ese tipo de experiencias negativas. Principales hallazgos. Que cuando los niños, son pequeños, todavía no experimentan cómo es la vida, no tienen información de primera mano, ¿no? Y no se les expone tampoco a este tipo de cuestiones, porque no debería, ¿no? No debería exponerse a un niño a eso. Ellos tendemos, ¿no? Todos, a decir o expresar aspiraciones muy desconectadas de nuestro contexto, ¿no? Socioeconómico. Aquí se presenta como aspiraciones educativas y laborales altas, ¿no? Y estas, conforme va pasando el tiempo, van disminuyendo, ¿no? Eh, Se mantienen a lo largo de la educación primaria, primeros años de secundaria, pero conforme se va terminando, y aquí está ya el descenso de las aspiraciones, conforme se va terminando con la educación básica regular, aparece este efecto, ¿no? Este fenómeno que se menciona acá, que es la moderación. No he encontrado en español un término que se acerque, ¿no? A esta locución que voy a decir, que es van pisando tierra, ¿no? No encuentro un verbo que se le parezca, pero a eso se refiere, que van volviéndose más realistas, eh, no tan fantasiosas, no tan desconectadas, ¿no? Van conociendo, y esto es parte de crecer, ¿no? Conocer sus propias herramientas, propias y ajenas, ¿no? Propias y disponibles en su entorno, eh, con las que ellos se van a enfrentar a la vida posterior al colegio. Y por lo tanto ocurre esto que es que se moderan, ¿no? Van y se protegen también, ¿no? Se protegen. Lo digo personalmente y creo que también muchos de los compañeros de mi entorno, ¿no? Esto se va moderando. Y aquí entra esa variable que habíamos mencionado hace un momento, la riqueza familiar, y aquí es donde me toca exponer esa frase que había mencionado al principio, que es el pobre es pobre porque quiere, que es una frase muy eh, desafortunada, eh, muy facilista, muy simplificadora de la realidad, ¿no? Una caricatura casi social, mala, porque las caricaturas son buenas, pero esa no. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero no se ve, y este estudio lo demuestra eh, muy ampliamente, que la riqueza familiar, o en su defecto, la pobreza familiar, eh, sí afecta, ¿no? Sí media con respecto a si cumples o no las aspiraciones que tú tenías en secundaria o en el colegio, de qué querías ser cuando seas grande. Entonces, eh, se encuentran dos grandes barreras
para que eso se concrete, ¿no? Las aspiraciones que uno tiene. La pobreza, que ya la mencionamos, ¿no? Que era lo contrario de la riqueza, ¿no? El estudiante que tenía una familia con más solvencia económica podía lograr lo que aspiraba a ser, podía, ¿cómo se puede decir?, fantasear y la realidad no lo iba a golpear, ¿no? La realidad no le iba a decir, ¿sabes qué? No puedes, ¿no? Sino que sí. Eh, y la segunda, las experiencias académicas negativas, ¿no? Como había mencionado, repetir de grado, decepcionarse del sistema educativo es algo que también a uno lo hace optar, tomar la otra vía, ¿no? La vía directa eh, de, de un empleo, de un oficio. O bajar sus expectativas. Yo no he sido bueno en el colegio, entonces creo, ¿no?, que no voy a servir para la universidad. Y menos si me pone un examen de admisión difícil, para el que me tengo que preparar 2, 3 años, no creo que pueda. Entonces, este tipo de experiencias afectan sobremanera a los estudiantes, ¿no? Al momento de ellos querer escoger una carrera. Y de ahí la importancia de la orientación vocacional, ¿no? Desde tempranas edades. Estuve buscando información acerca de cómo se trabajaba la orientación vocacional en otros países y vi que en Ecuador se trabaja desde primaria y el currículo lo recoge. Su propia planificación del Estado opta por trabajar orientación vocacional, obviamente según las capacidades, ¿no?, el entorno o el desarrollo de las edades de los niños de primaria, pero ya se trabajaba, ya se hablaba de orientación vocacional. Y ¿qué desarrollaban? Por ejemplo, la autonomía, por ejemplo, la toma de decisiones, no de frente ya, tú segundo de primaria quieres ser esto, ¿no? Y entonces eso vas a hacer. No, pues, no test, no carreras, ¿no? Pero sí autonomía, sí autoconocimiento, ¿no? Desarrollo de varias habilidades, eh, de habilidades de exploración, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar a la hora del tema ya de evaluación, es qué oportunidades tiene el estudiante. Por las puras no se hace en orientación vocacional una indagación acerca de su contexto socioeconómico, porque también tienen que ver las oportunidades. Entonces, y este estudio lo ratifica, de saber en qué contextos socioeconómicos se encuentra el, el evaluado, ¿no? O la persona a la que se le va a orientar, eh, para ver a qué puede aspirar, ¿no? Saber en qué se encuentra, en qué estado se encuentra, para ver a qué puede aspirar. Y bueno, entonces podemos inferir que tener altas expectativas sobre el futuro propio no va a significar lograrlo, ¿no? Por más que uno se esfuerce, por más que uno le meta ganas, por más que a uno lo apoyen con arengas, ¿no? De tú sí puedes, no, pues no es suficiente. No es suficiente ya no ni siquiera por el desarrollo cognitivo, por las habilidades propias, sino por el propio entorno, ¿no? Eh, y estas expectativas van disminuyendo quizá, digamos, ¿no?, gradualmente. Un estudiante que sí tuvo las habilidades para ingresar a la universidad, pero no pudo, bueno, opta por la educación técnica, opta por aplazar quizás su educación universitaria, ¿no?, trabajando para poder juntar dinero y después pagarse una carrera. Entonces, separemos, ¿no? Que sí, uno tiene que apuntar bien arriba, ¿no? Para llegar arriba tienes que apuntar bien arriba desde el principio, no es necesariamente así. Claro, uno tiene que tener, ¿cómo se puede decir? Este, Sueños, ¿no? A dónde quiere llegar, pero no necesariamente esforzándose uno va a llegar ahí. Y menos con niños, ¿no? Niños adolescentes. Y bueno, conclusiones. No es que los niños, los adolescentes no tengan ganas, no todos tenemos ganas,
no se van a quedar en el nivel socioeconómico que están porque quieren, ¿no? Sino que sí existe un deseo, sí existe unas ganas verdaderas de alcanzar un buen nivel de vida, un buen desarrollo profesional, ¿no? Ser, entre comillas, lo que nos han dicho siempre, ser alguien en la vida, que para muchas personas les puede significar ser profesional. Eh, entonces, no, no es que las personas no terminen siendo o se les termine truncando la educación, no es porque ellos no hayan deseado o manifestado, ¿no? Con suficiente fuerza o no se hayan esforzado lo suficiente, sino que simplemente no, las condiciones no se lo permitieron. Entonces, en lo que tiene que trabajar el aparato estatal, ¿no? Desde instituciones relacionadas a la educación, relacionadas a poblaciones vulnerables, relacionadas incluso a vivienda, a obra pública de servicios básicos, a becas, ¿no? Etcétera, tiene que ver por cubrir todas estas necesidades y parcharle el piso a los estudiantes más vulnerables, ¿no? De zonas en donde el contexto no permite que ellos puedan lograr algo más después de la secundaria. Y bueno, nos deja con esta reflexión y con la seguridad de que un estudiante no es que no tenga ganas, sino es que no puede, no se le deja, ¿no? Y esto con respecto a lo económico, porque le he querido dar énfasis, pero también están las experiencias negativas en la educación, que muchas veces pueden ocurrir por falta de preparación de los profesionales que ahí laboran, ¿no? Por la falta de planificación, la falta de empatía, la falta de vocación de servicio. Eh, y esto también tiene mucho que ver con lo que hace el Estado para solucionar esto, ¿no? O sea, siempre el punto es la causa, la raíz es común, ¿no? Son las instituciones las que tienen que tratar de cubrir estos baches. Y bueno, eso, eso sería todo por mi exposición. Espero que haya sido de provecho y si quieren comentar algo, está abierto el espacio. Mm, Acá no hay opción de levantar la mano, ¿no? Hola, hola. Hola, sí se te escucha. Ah, ya. No, decía que aquí no había la opción de levantar la mano. No, no, lamentablemente aquí no hay. Ya. Acá no hay información. Ya. Primero empezando un poco, gracias por la lectura, Oscar, y el poder resumirlo y para poder comentarlo, ¿no? Ante todo, gracias antes. Ya. Lo segundo era más o menos relacionado a la lectura, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas, al inicio de la exposición, mencionabas acerca de que a veces esos resultados parecen ser obvios, ¿no? Pero igual a lo largo de la exposición también lo como corregiste, ¿no? Pero aún así creo que es bueno tocar ese punto, ¿no? Cuando uno supone ¿Puedes que, acercar, disculpa Josué que te interrumpa, ¿puedes acercar un poquito más tu micrófono? oye, A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? ahora sí, ahora sí. Oye, Sí, ahora sí. ¿mejor o Sí, se escucha mejor. ya? No, le decía que cuando a veces estas conclusiones, resultados que dan estos estudios pueden parecer obvios, pero obvios para quienes, ¿no? Tal vez las personas que están más vinculadas al estudio, exploración, reflexión de estos temas, pueden parecerlo, ¿no? Pero cuando tú sales un poco de ese círculo, y no hablo solo de universitarios y no universitarios, hablo incluso dentro de los universitarios, carreras que no son más afines a estas temáticas, no pueden parecer tan obvios, ¿no? Ese discurso un poco más individualista de querer poder, pues a veces está un poco más eh, está más enraizado en la perspectiva de muchas personas, ¿no?
Entonces, yo creo que toda lectura y todo estudio que de estos resultados tiene que hacerse, tiene que mostrarse, ¿no? Tienen que publicarse, comentarse, hacerse notar, porque pues justamente son puntos de evidencia o conclusiones que, que fortalecen el argumento de que no, este, para que una persona pueda romper la cadena de pobreza, para que una persona pueda hacer el tema de movilidad social, pues no solo basta con el tema de aspiraciones, no solo basta con lo que quiere. Hay ciertas condiciones que van a ser más probables y hay otras condiciones o estudiantes con otro perfil que hacen menos probable, ¿no? Entonces, la variedad que acá se señalaban era el de el nivel educativo de los padres, el tema de la repitencia escolar, creo que era una de las que tú ibas mencionando, me parece. Ya, igual, y me parece también que el nivel socioeconómico del estudiante. Eh, igual, por ejemplo, parte creo que la intención de yo, como que mm, eh, plantear estas lecturas, si bien pueden ser en el entorno educativo, pero la mirada no es tan psicológica, ¿no? Porque quienes realizan esos artículos, esos estudios, son es un economista, Juan León es un economista, y la otra persona, que era Marco Benavides, es un sociólogo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, siempre es importante cuando se habla sobre una visión un poco más interdisciplinaria, pues me parece que es el término más adecuado, es que esta perspectiva de profesionales que están vinculadas al ámbito que te interesa o que nos interesa, pero que tienen otra formación, nos ayuda pues, a darnos cuenta que a veces si el querer analizar una problemática social bajo solo una mirada de profesión, si bien puede ser interesante, porque por otra forma en esa área, el nutrirse de otras perspectivas también se suma bastante, ¿no? Creo que eso es una de las intenciones un poco más subyacentes que tenía al momento de plantear esta lectura, no compartir con ahora. Bueno, y siento que sí va por esa línea, ¿no? Y nada, espero que haya sido interesante tu lectura, Oscar, y lo que hemos podido escuchar o revisar también tanto de mi parte como de Andrea, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Y bueno, de mi parte, de igual manera agradecer la exposición y la lectura que hiciste, Oscar, y señalar que me pareció muy valioso lo que hiciste de buscar en otro país más cercano a nuestro contexto, que fue Ecuador, de cómo se realizaban o cómo desde primaria ya iban viendo esos temas vocacionales, porque creo que usualmente solemos mirar a Finlandia, Estados Unidos, países que tienen como que una realidad educativa más distante a la nuestra y que hay cuestiones que al momento de adaptarlas no las vamos a poder realizar tanto en idea como en práctica mismo. Entonces, me pareció muy valioso eso y también poder revisar a otros contextos más similares, digamos, eh, al nuestro, en países latinoamericanos que también lo puedan llevar eh, de una buena manera este tema. Chicos, muchas gracias por sus comentarios. Sí, sí, Andrea, es positivo revisar contextos más parecidos a los nuestros que los más alejados, ¿no? Y ya, pues aquí lamentablemente la orientación vocacional es toma tu pelotita antiestrés, toma tu lapicero, toma tu cartuchera. Tenemos convenios internacionales con 65 universidades, las mejores del mundo, puedes irte, tenemos los mejores laboratorios, etcétera, 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 ¿no? Esa es la feria vocacional, esa es la orientación vocacional, lamentablemente. Eh, y,
y como autocrítica también a nuestra universidad, la orientación vocacional que dirige a los estudiantes a nacionales es que no vas a pagar, ¿no? O sea, no es una decisión necesariamente libre irse a una universidad estatal, no porque es mejor, porque tiene mejor prestigio, sino porque simplemente no hay otra elección, ¿no? Entonces, eh, de los dos lados es fuerte la situación. Y con respecto a lo que dijo Josué, gracias, ¿no? Por el comentario que hiciste, por esa pregunta de para quiénes es obvio, ¿no? Yo soy un convencido total de que sí se tiene que investigar sobre todo lo que parece obvio o lo que es obvio, ¿no? Sobre todo eso más es lo que más se tendría que estudiar, porque si no se estudia, si no tiene resultados, si no tiene evidencia, no existe para las decisiones estatales. ¿Por qué? Porque es el enfoque o es la cosmovisión, ¿no? Que deberíamos tener con respecto a las decisiones de lo que se implementa, que tenga evidencia. Si no tiene evidencia, no, simplemente no, pues no existe. Si no existiera este estudio, no podríamos decir a ciencia cierta que este fenómeno ocurre, ¿no? O no podríamos decir en qué medida o qué variables influyen o cuál es el efecto, ¿no? de ciertos mediadores, ¿no? Etcétera, cuál es la tendencia. No existiría, ¿no? Entonces, quizá no lo aclaré bien, ¿no? A la hora de decir que parece que es algo obvio, ¿no? Eh, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Debería estudiarse, incluso más, ¿no? Estos fenómenos que parecen obvios deberían estudiarse incluso más que los otros. Y ya pues, eso chicos, ahí terminaríamos nuestra exposición, nuestra reunión. El tiempo nos juega en contra hoy. Y ya pues, muchas gracias por su atención.